Bienvenidos a esta presentación sobre el artículo de mecanismos de fluencia y propuesta de diseño para uniones de placa terminales en perfiles huecos rectangulares sometidos a tracción, publicado en la revista Engineering Structures por los investigadores R. Timmers y R. Lang de la Universidad de Innsbruck. Este será el contenido que vamos a abarcar. Primero que todo, las secciones huecas son ampliamente usadas en estructuras como columnas y cerchas, especialmente bajo cargas de tracción. Sin embargo, el Eurocódigo EN de 1993-1-8 solo proporciona reglas para conexiones con tornillos en dos lados, ignorando configuraciones en tornillos en los cuatro lados. Este artículo propone un método innovador basado en líneas de fluencia para abordar este problema, combinando la simulación numérica y el diseño práctico. El corazón de este estudio es el método DLO o Discontinuity Layout Optimization. Esa técnica numérica, basada en el teorema del límite superior, identifica automáticamente los mecanismos de falla en las placas de extremo mediante optimización lineal. El DLO discretiza las placas en nodos y líneas de discontinuidad, calcula el trabajo interno y externo y determina el mecanismo crítico con la menor resistencia. Su ventaja clave es la captura de patrones complejos con fallas locales alrededor de tornillos o globales en toda la placa. Los autores estudiaron 744 casos, variando arreglos desde 1.1 hasta 3.3 tornillos. También analizaron espesores de placa de 4 a 20 milímetros, distancias relativas E sobre M y la presencia de chaflanes en las esquinas. Los 6 tipos de arreglo se muestran en esa imagen, que son el C11, C12, C13. El primer y el segundo número presenta el número de pernos en la dirección horizontal X y la dirección vertical Y respectivamente. El primer mecanismo, YLM1, corresponde a la falla pura de la placa. Aquí las líneas de fluencia pueden ser locales alrededor de un solo tornillo, como se muestra en la figura A, o globales abarcando toda la placa, como se muestra en la figura D. Las fórmulas propuestas usan longitudes efectivas para predecir la resistencia. Por ejemplo, en placas delgadas este método dominó el 52% de los casos. En las placas más gruesas entra en juego el YLM2, donde la placa y los tornillos fallan conjuntamente. Las fuerzas de palanca también son claves aquí. Para placas muy gruesas, el YLM3 presenta la ruptura pura de los tornillos, siendo el límite máximo de resistencia. Y acá es independiente de si existen chanflanes o no. Los métodos hídricos como el YLM12 y 23 surgieron de configuraciones asimétricas. Por ejemplo, el YLM12 combina fallas de placa en una dirección y una falla mixta en la otra. Al comparar las resistencias del DLO con las del diseño propuesto, se observó una desviación promedio de tan solo más o menos el 10%. En un caso con placa de 10 milímetros, el DLO predijo 95 kN, mientras que el método analítico dio 103 kN, demostrando su precisión. También se demuestra que el YLM1, como mencioné anteriormente, ocurre en el 52% de los casos de placas delgadas y el YLM2 ocurre en el 34% de placas intermedias. Como propuesta final para el Eurocódigo, definieron esta ecuación de acá, que básicamente dice que la resistencia en toda la conexión será el mínimo de las resistencias del YLM1, 2, 3, 1, 2 y 2, 3, que debe ser mayor que la carga de tracción de diseño que actúa sobre toda la conexión. Este método no solo es compatible con el Eurocódigo, sino también es automatizable y seguro, siendo conservador en el 90% de los casos y es una herramienta muy práctica para los ingenieros que trabajan con conexiones complejas.
Pese a sus fortalezas, el estudio no considera aspectos dinámicos o de fatiga y simplifica el diámetro de los tornillos. Además, la validación experimental se basó en datos históricos, no en datos recientes. En resumen, este artículo formaliza 5 mecanismos de falla y ofrece un método preciso para diseñar conexiones con los tornillos en 4 lados. Se observó que las comparaciones de resistencia de los YLM con las del DLO mostraron una excelente concordancia con desviaciones del 10%, lo que confirma que es un método seguro y preciso. Los autores podrían simplificar. Dicen que esta propuesta se podría simplificar aún más, omitiendo los YLM subordinados y simplificando las longitudes efectivas, pero el autor dice que no lo recomienda, ya que este método es fácilmente automatizable. Al evaluar críticamente este trabajo, se encontraron aspectos muy positivos, pero también oportunidades de mejora. En cuanto a sus fortalezas, el estudio presenta un enfoque sistemático y riguroso. La simulación de 744 casos mediante el DLO proporciona una base estadísticamente significativa para validar las fórmulas propuestas. Además, la metodología es innovadora al combinar principios teóricos del límite superior con aplicaciones prácticas de diseño. Otro punto fuerte es la compatibilidad con el Eurocódigo, lo que facilita su adaptación en la práctica profesional, además de que cubre vacíos normativos. Sin embargo, el estudio tiene algunas limitaciones importantes. Primero, que aunque el método DLO es potente, simplifica ciertos aspectos físicos. Por ejemplo, no considera los efectos de membrana que pueden ocurrir en placas delgadas con grandes deformaciones, ni el endurecimiento de material más allá del límite elástico. Estas simplificaciones podrían llevar a subestimar la capacidad real en algunos casos. Segundo, la validación experimental se basa principalmente en datos históricos de los años 80, como los estudios de Kato y Mukai. Sería valioso complementar esos resultados con ensayos modernos que incluyan mediciones más precisas de deformaciones y fuerzas de palanca.